Sí, bueno, sí, sí, dale, dale. Ah, bueno. Yo tenía aquí la guía descargada. Entonces, vamos a empezar con la fase 3, caso microbiología del rumen. Pues la guía nos pide que respondamos estas preguntas. Entonces, iniciemos con el artículo, que es el que, que está acá, que es Islas en el arroyo, la degradación individual a la comunitaria, a la comunitaria de la fibra en el ecosistema rumial. Que eso sí. Bueno, el caso es que habla sobre cómo se puede degradar la fibra bueno, de la fibra vegetal de las plantas que consumen pues, los rumiantes. ¿Cómo es que es la pregunta? En explicación en general de la figura, pues yo creo que podemos empezar hablando sobre de qué trata el documento, ¿no? Pues con la figura inicial de la vaca. Pongámoslo acá para que nos veamos todos. Sí, igualmente considero que deberíamos inicialmente hablar de las familias como tal, de lo que está hablando el artículo, que es solamente de los rumiantes, en este caso de las vacas, pues que estas poseen pues cierta particularidad, las cuales digamos no poseen otro tipo de animales como son los porcinos o los caprinos, pues basándose que la vaca tiene cuatro estómagos, de los cuales pues todos son funcionales, y allí encontramos un espacio del estómago que se llama rumen, que pues como decía el documento es un compartimiento del estómago de la vaca que tiene la capacidad de fermentar el alimento a base de microorganismos o bacterias. En este caso, pues vamos a mirar específicamente en el documento cómo hace para degradar la fibra vegetal, la cual es una de las más complejas en la degradación en este tipo de animales. O sea, y ahí habla no solamente de las bacterias, ¿no? Ahí habla que también pues incluía, Hongos. había hongos y protozoos, ¿no? Sí, sí, también. Eucariontes. Ajá. Sí. Sí, qué pena con usted, compañero. Ya me retorno nuevamente, estaba por ahí un pequeño. Esto, ¿están grabando, cierto? ¿O van a hacer solamente Julián. Sí, no, pantalla? ya está grabando. Sí, ok. Empezamos hablando de, pues, de como una pequeña introducción de lo que hay en el artículo, entonces estamos hablando de las generalidades del estómago de la vaca, de algunos organismos que se encontraron y de qué se trató inicialmente el estudio. Sí, perfecto. No, sí, o sea, dando como pues escuché algo de los compañeros, bueno, perfecto, ¿no? Sí, el artículo básicamente se basa en unas bacterias, que eso, pues, digamos que eso es una investigación que pues lleva muchísimo tiempo también por varios procesos, y la idea de ese proceso es como darle, digamos, mayor facilidad al rumiante para, digamos, hacer un proceso de degradación un, digamos, a un nivel más fuerte como digamos, para que el animal logre asimilar sus nutrientes, digamos, con mayor, digamos, especificación, que es lo que busca el artículo. Entonces, en contexto, es un número de bacterias que trabajan en pro, para hacer, digamos, el proceso de degradación de fibra, que es como el enfoque de eso. Sí, ajá, como ellos de la fibra toman pues todos los nutrientes necesarios, porque pues Sí, sabemos que las plantas son muy difíciles de degradar debido pues a todos sus componentes, pues la parte ajá, celular, la hemicelulosa, la celulosa, que son pues sacáridos pues, de gran extensión, pues que es muy difícil de degradar. Uh-huh. Incluso pues eso es como una característica principal pues de los rumiantes y pues de ese tracto digestivo que mencionaba Néstor y Cristian al principio, pues que los hace tan particulares. A diferencia de nosotros que somos organismos que no podemos degradar la celulosa de una manera pues tan eficiente como pues, los animales herbívoros.
Entonces, como que esa introducción de cómo esos organismos utilizan esas fibras para aportar como esa simbiosis con los animales y poder generar el alimento, que es lo que hemos venido hablando. Néstor, Igual, ok, dale. Igualmente considero que en el proceso del rumen de la vaca, en ese proceso también existe, y lo menciona en el documento, otro proceso llamado el tema de regurgitar, ¿sí? Que es la capacidad, pues, como tal de devolver el alimento, lo cual, pues, tiene esta cualidad, los rumiantes. Esto facilitando un poco también ese, como, sí, como ese proceso de devolver el alimento para que este sea un poco más digerible y no genere tanta fermentación en el estómago del animal. Cabe resaltar, digamos, desde la parte ambiental un poco de que las vacas son uno de los mayores emisores de dióxido a nivel mundial, ¿no? sí, Y de metano. sí, más adelante hablan sobre esas De bacterias, o metano. bueno, esos microorganismos metanogénicos que tratan incluso de caracterizarlos para saber la producción o evitar la producción de tanto metano por parte de las vacas. Por ahí al final lo dice, Claro, ahorita lo tomamos. Bueno, Néstor sí iba a hablar, ¿no? Que lo hemos interrumpido todas las veces. Pero... dale. Bueno, y aquí también hablan sobre, pues, prácticamente lo que producen esas bacterias, que son glucósidos hidrolasas, que son las que ellos especifican o, pues, Las estudian. enzimas, ¿no? Sí, las enzimas para la degradación de los diferentes componentes de las plantas, pues lo que son la celulosa, la hemicelulosa, eh, los, los demás componentes que están por acá abajo. Pues la fibra, se me olvidó el nombre del almidón, creo que es que mencionan por acá. El almidón, la hemicelulosa y la celulosa, sí. Sí, Que entre de los que son más, como más fácil de degradar es el almidón, ¿no? y pues acá en esta imagen le hacen seguimiento a lo que es, pues, la distribución de los principales organismos que producen estas hidrolasas, que son las que se encargan de la eliminación o, bueno, digestión de las fibras. Es como que hacen ese estudio de todos los posibles filos de bacterias que tienen, pues, la capacidad de generar esas familias de esas enzimas. Hacen ese estudio metagenómico de todas las implicaciones que tienen las bacterias, que por acá está la metodología, creo. Enzimas producidas por la comunidad microbiana residente. Sí, también considero en el artículo, como lo menciona, que deben sí o sí haber, pues, múltiples hidrolasas, las cuales son catalizadoras de, como tal, de la hidrólisis, ¿no? Sí, compañero. Y otra cosa también como, pues, bueno, que menciona, pues, en varias ocasiones dice que las bacterias de sí o sí son obligatorios en el proceso. Pues, ya de no haber ese tipo de bacterias, habla que el huésped animal no lograría sobrevivir, o sea que de sí, de sí, o sea, en el rumen del animal se encadena un sinfín de actividades microbiológicas para lograr, digamos, la desintegración y digamos, la mayor solubilización de ese proceso de descomposición de la fibra, que pues en este momento es lo que estamos, fibra vegetal para el animal, o sea, para el animal logra subsistir, que es como, digamos, el punto.
Igualmente vemos también que el rumen de los bovinos, pues principalmente está compuesto, si no vemos ya porcentajes como tal lo dice el artículo, vemos que hay un 95% de microorganismos y tan solo un 2,5% de arqueas. Sí, incluso en esta gráfica es donde muestran pues toda esa diversidad de microorganismos y la cantidad de enzimas que producen de esas familias, como que caracterizan todos los microorganismos que hay en el rumen y determinan el número o las clases de enzima que pertenecen o que ellos pueden sintetizar dentro del organismo. Pues primeramente pues tienen todo el estudio genómico, la identificación de las bacterias y las familias de hidrolasas que pueden producir para la degradación de estas fibras. Y ahí es donde ya empiezan a hablar sobre los mecanismos de degradación y lo que veníamos hablando. Igualmente pasa algo muy interesante dentro del artículo que me ha pasado, digamos, en la realidad, en el contexto de la producción de abonos orgánicos, de que en el rumen, como tal, de los bovinos, pues el principal degradador para este tipo de fibra son las bacterias. Pasa lo mismo en la creación de abonos orgánicos o como tal el compostaje, ¿no? Que son las bacterias las cuales hacen que sea posible que se descomponga la materia mucho más fácil o más rápido, pero teniendo ese factor de que el metano juega un papel muy importante por la fermentación que se produce. Sí, Sí, además que compañero, sí, ahí habla que mecanismos. sí, que ahí habla pues, principalmente que si las bacterias juegan el principal papel de degradación, pero así es el mismo modo también hay hongos que también que pues inician el proceso también de degradación y que son fundamentales. Y lo que tú dices, compañero Cristian, o sea, las bacterias, si bien es cierto, las bacterias son los principales que inician procesos de degradación, pero pues igual también hay hongos y los hongos también pues actúan de manera eh, articulados con las bacterias para hacer, digamos, procesos de descomposición y de descomposición de materia. Sí, que es lo que vemos en esta parte, donde se ven las bacterias, los hongos y los protozoos, y los diferentes mecanismos que tienen para acercarse a esa fibra y degradarla. Entonces vemos que R. flavescens es uno de los que prácticamente se encuentra en las etapas tempranas en los rumiantes, produce alrededor de la fibra, altamente estructurado para degradarla. R. albus acerca o produce enzimas celulosomales que contienen compuestos que ayudan a degradar la fibra. Esta bacteria tiene la capacidad de acercar las células, acercarse a sí misma con sus pelos, las celulosa y poder degradarla. Los hongos pues tienen la capacidad de producir proteínas o coenzimas para degradar la celulosa y los que son los protozoos exhiben también esa secreción de esas enzimas pues para degradar también la, la celulosa en estas vacuolas adventicias que tienen pues, al interior de su aparato estructural. Esa parte es muy buena porque nos especifica cómo es que esos microorganismos pueden degradar la celulosa al interior del estómago de los rumiantes. Lo que pues, prácticamente trata este artículo de los diferentes mecanismos, las enzimas involucradas y demás. Y pues verán los diferentes mecanismos, se dan cuenta que la degradación de la hemicelulosa pues no se da con estos complejos enzimáticos pues tan estructurados, sino que hacen la liberación pues de enzimas al medio y esas enzimas libres son las que degradan esa hemicelulosa y pues ponen diferentes ejemplos de bacterias que hacen ese trabajo.
Pero poniendo un poco como en contexto, realmente uno realmente uno analiza los puntos en el reino vegetal. Hay pues abundantes microorganismos, bacterias que trabajan de manera sincrónica en el proceso de descomposición. Uno realmente ve, por ejemplo, en el suelo, cuando en el suelo inicia, digamos, el proceso de descomposición, uno observa, digamos, muchos microorganismos, una capa vegetal que es fértil, y ese suelo fértil, pues, digamos, es la que da, pues, mayormente el proceso, da el paso a la vida evolutiva, microorganismos, microbacterias y todo eso, que en fin es lo que realmente nos hace un suelo productivo, realmente productivo, y que es rentable para, digamos, las familias agricultoras que, pues, que trabajan día a día, pues, digamos, las diferentes ramas productivas, que puede ser café, cacao, cítrico, papaya, o cualquier clase de cultivo, y que si lo ponemos en el reino animal, lo que se busca es como hacer este proceso, un proceso, digamos, también como, digamos, adaptar. ¿Cómo podemos nosotros adaptar, digamos, una cantidad de bacterias, una cantidad de hongos y microorganismos a iniciar un proceso de descomposición, de degradación a mayor escala o más rápido, para que el animal pueda asimilar el nutriente o las proteínas para ganar mayor masa, sea mayor, o sea, mayor rentabilidad para las familias, porque al final de cuentas es que a ese pasto, uno, por ejemplo, uno lo ve que realmente, pues, por ejemplo, en rumiantes, que son los rumiantes, que el pasto ese cumbe, que es uno de los pastos que, pues, como mayormente, pues, uno de los como más representativos, que tiene como, digamos, porcentajes de proteína, digamos, relevantes, es como realmente pueden llegar a sacar, digamos, el mayor provecho a esa cantidad de proteína para que el animal pueda, digamos, aprovecharlo y poder asimilarlo así productivamente. Es básicamente lo mismo, ¿cierto? Y que también es una de las conclusiones que dan aquí de cómo se puede modificar esa microbiota o en estos organismos que degradan que degradan la fibra para mejorar las condiciones de nutrición animal, que también mencionan mucho, o para pues propiciarle características que se requieran, que es como la manipulación del microbioma para una mejor degradación de las fibras, que es como el sentido biotecnológico del artículo, y creo que es lo que tenemos que discutir aquí, en qué buscan los investigadores con ese resultado. Bueno, pues en pocas palabras, ¿para qué sirve tener en cuenta toda esta parte de los microorganismos degradadores de fibra? ¿Qué piensan de eso? Sí, yo considero un poco que se basa el estudio en cómo es capaz el rumen en la degradación de este material que la vaca está consumiendo, ¿no? Como también lo mencionaba el artículo, se demostraba en estudios paralelos a este, que lo menciona dentro del artículo, que también el rumen poseía proteínas, y estas también eran capaces de producir las funciones de degradación de la fibra, ¿sí? Es más, también en alguna parte leí que las bacterias también eran capaces de producir proteínas que eran adherentes a la celulosa, ¿sí? Que es algo también que yo creo que buscan las personas que hicieron este artículo, buscan eso como tal, ¿no? Mirar cómo hace la degradación en el rumen y buscar qué lo hace posible, ¿no?
sabiendo pues que este tipo de fibra es tan difícil de degradar, ¿no? Igualmente también lo menciona que a los pocos días del nacimiento de la vaca o del rumiante empiezan a aparecer fibras, las cuales inician a hacer la degradación, ¿sí? Sí, Al poco tiempo de nacimiento de esos rumiantes. sí que se transfieren de la madre Ajá. al hijo, porque incluso pusieron, pues esto es una revisión y pusieron un estudio donde sacrificaron unas vacas, unos terneros para saber la microbiota a los 20, 24, 48, 72 horas y se dieron cuenta que ya venían de fábrica Ya con traía. los organismos y que pues prácticamente esta colonización es inevitable, que no hay manera ni de aislarlos para que no, pues no las tengan en su organismo. También hay una parte en que cuando lo intentaron manipular, inyectaron pues nuevos microorganismos, se dieron cuenta que no resistían mucho tiempo al interior porque entraban como en una especie de competencia con la microbiomas normales y pues no les da buen resultado. Entonces esto es como, pues eso me dice a mí que es años de evolución simbiótica entre estos organismos para que ya generen este ecosistema bacteriano dentro de, o bueno, ecosistema microbiano, porque pues también hay otros, no solo bacterias, dentro de estos rumiantes que permiten como degradar esa fibra y darle pues esas características o esos nutrientes a las vacas. Me pareció interesante que incluso ellos mencionan que las vacas, bueno, pues las vacas no, los rumiantes solo aprovechan el 50% de la fibra que ingieren, entonces como esa perspectiva futuro en nutrición, a ver si se pueden modificar esos organismos para que degraden más de ese porcentaje y pues puedan tener más nutrientes los animales a partir de lo que comen y pues no expulsarlo prácticamente la misma fibra que ingieren. Es como una de las consideraciones finales del artículo. Es, si quieren dar como una conclusión final ya para... Sí, igualmente también considero el tema de las enzimas y el tema de la pared celular que existe dentro del rumen de la vaca en el momento de la degradación de las fibras vegetales. Pues ya como conclusión del artículo, pues decía que esto contribuía un poco a la mejora de la pared celular. Estoy hablando del tema de hongos y microorganismos, los cuales también aparte de la degradación hacen como un tipo de protección en este tipo de rumen, ¿no? Que realmente pues ahí es donde por decirlo de alguna forma, produce este tipo de acción. Y pues también se basaba en la degradación de la fibra y cómo este proceso es de alguna forma no, como es anaeróbico dentro del rumen, ¿no? Porque ese proceso es anaeróbico. Sí, compañero, es un proceso anaeróbico que es lo que habla y lo menciona en varias ocasiones que es un proceso anaeróbico y que y es donde, bueno, realmente el contexto de todo es aumentar, lo que se quiere llegar a buscar es aumentar, digamos, la rentabilidad o, digamos, la efectividad de que pues, el animal pues, logre hacer un proceso digestivo con mayor claridad y aumentar, así como dijo el compañero Cristian, aumentar, digamos, ese paso de efectividad y logra asimilar, digamos así, de nuevo los nutrientes. Asimilar la fibra. ¿Sí? Sí, pero el artículo dice que sí le dice que, pues, que, los, que los procesos que se han desarrollado a partir de eso, que pues se han logrado hacer algunas investigaciones y conocer muchos microorganismos y todo eso, pero que no han sido del todo efectivos en el proceso. Búsqueda ahí básicamente es, o sea, ahí en la conclusión básicamente es buscar como esa eficiencia, ¿no? Y como concretar esa simbiosis entre los microorganismos con el animal, pero haciéndola más eficiente, pero pues en resumidas cuentas como que no se han dado con éxito todos los
todos los experimentos que se han hecho para mejorar esta simbiosis, ¿no? Y lo que mencionaba el compañero hace un momento, que pues la finalidad de esto es como buscar la eficiencia para el tema de producción, por ejemplo, de bovinos, para el tema de leche, carne, ¿sí? Y pues lo veo más así enfocado a la sustentabilidad alimentaria del ser humano, ¿no? Y buscar pues que esto también pueda mejorar las condiciones del suelo y pueda ser empleado como abonos, ¿no? De mayor eficiencia. Sí, pues también vacas más nutridas, pues es más nutrientes para nosotros. Y se requiere incluso menos pues áreas de pastizal para alimentarlas, porque sí se puede aprovechar más los nutrientes pues, de producción. O no sé qué opinan los agrónomos de esto, de este comentario. Sí, pues básicamente es lo que tú dices, Nico, o sea, es como nosotros, o como a partir de un proceso de degradación, de descomposición de microbiología, logramos disminuir, digamos, partes, digamos, de hectareaje, ¿sí? Porque al final de cuentas, el exceso de área es el que al final de cuentas perjudica digamos, a la unidad productiva, porque no es lo mismo tener una hectárea, 2 hectáreas, a tener 100, 200 hectáreas, 300 hectáreas, que ya demanda pues mayor desgaste, mayor inversión, mayor manejo y todo eso. Entonces, al disminuir, digamos, la cantidad de hectareaje, pero aumentar la capacidad, la efectividad, pues obviamente va a ser mucho más rentable, digamos, para esas familias, y así de ese mismo modo la agricultura, porque esto al final de cuentas tiende a ser desde un proceso evolutivo, agricultura, pecuaria y todo eso, va a ser más rentable para las familias. Sí, vemos también un poco la fórmula como tal de los ganaderos, que en este momento no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es la estadística está en una vaca y media por cada hectárea. ¿Sí? Que este es lo óptimo para un crecimiento y una rentabilidad estable de cada una de ellas, ¿no? En donde se pudiera, digamos, implementar este tipo de estudios en pro de la asimilación de nutrientes al ganado, pues esta fórmula cambiaría. Sí, menos hectáreas, Menos hectáreas por ganado. menos áreas Y, intervenidas y pues mejor y también el tema del beneficio ambiental. impacto que tienen las vacas sobre el suelo, ¿no? El tema de Sí. compactación. Claro que sí. Habría más área disponible para implementar como agricultura, ¿no? Y menos impacto ambiental en el sentido de hablarlo del tema ¿de qué? De impacto en el suelo, ¿no? Sí, un beneficio ambiental mayor. Bueno, yo creo que ya podemos concluir. ¿Qué opinan? Sí, compañeros, yo creo que ya el tema abordado, yo creo que ya, o sea, el principal punto yo creo que ya fue abordado y pues... Compañeros, una pregunta ahí. Es que yo veía en el foro que ella decía ella describió ahí al principio del foro, ¿no? Como un proceso del paso a paso, cómo se debería desarrollar esta actividad. Y en una dice que pues debe haber unos pantallazos también, ¿no? Ah, pero pues ya teniendo video no es lo mismo. Sí, Pongámosle mejor, pantalla al video. es mejor, Ok. considero yo. A ver, Sí. cámaras encendidas. Pues prendámoslas acá al final y nos despedimos. Ahí estoy yo. Y nos despedimos ya de la reunión, en que yo estoy como a contraluz. Ahora sí. ¿Y de qué grupo somos nosotros para decir una vez qué grupo somos? Del grupo 5. Entonces, concluimos
la reunión de la fase 3. Somos el grupo 5 y pues esta es nuestra evidencia sobre el estudio de la microbiología del rumen. ¿Algo más? No, compañero, yo creo que pues digamos en punto contextual, digamos, de la actividad, yo creo que pues como tal abordamos, digamos, los puntos y los paso a paso de cuál es la funcionalidad, digamos, de los hongos, de las bacterias que están haciendo el proceso, digamos, de degradación de materia. En este momento, digamos, de material vegetal, ¿cierto? Listo, entonces voy a finalizar la grabación. Gracias, compañeros.